Bienvenido al segundo vídeo del bloque de neumática hidráulica de tecnología de cuarto de la ESO. En este vídeo vamos a abordar el concepto de la presión. Para ello, los contenidos del vídeo son los siguientes. En primer lugar, definiremos el concepto de presión. Después, veremos sus principales unidades. Luego, se diferenciará entre presión atmosférica, absoluta y relativa. Y en último lugar, dejaré un esquema resumen de los contenidos principales del vídeo. Como ya se comentó en el anterior vídeo del bloque de neumática hidráulica, los circuitos neumáticos hidráulicos trabajan con un fluido a presión. En el caso de la neumática se emplea un gas, el aire comprimido, también conocido como aire a presión, mientras que en la hidráulica se usa agua o aceite a presión. Visto esto, se nos plantea la siguiente pregunta: ¿qué es la presión? En física, se llama presión a la relación que existe entre la fuerza ejercida y la superficie que lo soporta, siendo la fuerza perpendicular a dicha superficie. Matemáticamente se expresa mediante la siguiente fórmula. Siendo F la fuerza perpendicular a la superficie, medida en Newton en el sistema internacional. S la superficie sobre la que se ejerce la fuerza en metros cuadrados. Y por tanto, la unidad de la presión P en el sistema internacional será Newton partido metro cuadrado, y se conoce como Pascal. Además, como el Pascal es una unidad muy pequeña, se suelen utilizar múltiplos equivalentes. Los más importantes utilizados son los que se muestran en esta tabla. En cuanto a la última unidad de presión mostrada en la tabla, es decir, el kilopondio partido centímetro cuadrado, cabe destacar que el kilopondio es la unidad de fuerza en el sistema técnico de unidades. Es la fuerza que ejerce la gravedad terrestre sobre una masa de 1 kilogramo y equivale a 9,8 newton. Una vez visto el concepto de la presión y sus principales unidades, vamos a diferenciar entre la presión atmosférica, absoluta y relativa. La presión atmosférica es la presión que ejerce el aire de la atmósfera debido a su peso. Como la densidad del aire disminuye a medida que aumenta la altura, la presión atmosférica será distinta según donde se mida. A nivel del mar, esta presión es de una atmósfera, que equivale a 760 milímetros de mercurio. Esta unidad, el milímetro de mercurio, se debe al dispositivo ideado por Torricelli, que fue el primero en medirla. En cuanto a la presión absoluta, este valor indica la presión total a la que está sometido un cuerpo o sistema, considerando el total de presiones que actúan sobre él. Por otro lado, si disponemos de un manómetro, aparato utilizado para medir la diferencia entre la presión absoluta y atmosférica ejercida sobre el mismo, y medimos la presión de un fluido en el interior de una tubería, este nos marcará la denominada presión relativa. A esta presión se le conoce como presión manométrica, y es la diferencia entre la presión absoluta y la presión atmosférica. Por tanto, también podemos concluir que la presión absoluta es la suma de la presión atmosférica y la presión relativa. Finalmente, teniendo en cuenta lo visto anteriormente, podemos dibujar el siguiente esquema, en el que se muestra que la presión absoluta es la suma de la presión atmosférica, la cual ya hemos comentado que es variable, y la presión relativa. Además, aplicando estos conceptos a los circuitos neumáticos, cabe destacar que un compresor que comprime aire, el cual toma de la atmósfera, ya cuenta con la presión adicional de la columna de aire, es decir, con la presión atmosférica. Así pues, aunque la presión de utilización del aire comprimido en el circuito será la presión absoluta, la presión relativa será realmente la presión de trabajo que tendrá que realizar el compresor para que el aire alcance dicha presión absoluta. Es por ello que las diferentes presiones existentes en los sistemas neumáticos hidráulicos se consideran sin tener en cuenta el efecto de la presión atmosférica, es decir, siempre se habla en términos de presión relativa. Para finalizar el vídeo, os dejo un esquema en resumen de los contenidos más importantes vistos en él. Espero que os haya servido, gracias por haberlo visto hasta el final y nos vemos en el siguiente. Un saludo.